Yo quiero que a mí me quiera. Buenos días. Muchas gracias, Aldo, y en tu nombre a todos los compañeros de la gestión educativa por la invitación. Quiero decirles que me siento como la maestra que le toca el viernes a las 4 de la tarde, no particularmente el taller de literatura o la hora de fútbol, sino más o menos los algoritmos. Y además debo advertirles que era una de esas maestras que la portera venía a sacar del grado porque no había escuchado que la escuela se había ido. Entonces tenemos como un problema. Estamos en el último tiempo con alguien que tiene el defecto de... Bueno, dicen los maestros, somos tejedores de palabras, hacedores de mundo. Bueno, esperemos no tejer tantas palabras que esto termine siendo un nudo imposible de desatar. El panel, el título del panel, que habla de la década, habla de la primaria, de la inclusión y de la justicia social, y está atravesado por la ampliación de la jornada, me pone a mí en una tensión que es inevitablemente mirar la década, ¿no? Pero mirar la década desde el punto final de la década, no desde el inicio ni de la mitad, desde el final de la década. Y eso supone mirar los logros, pero mirar los logros como punto de partida de la década que viene, porque si hay algo que caracteriza, me parece a mí, a los trabajadores de la educación o a quienes trabajan en la educación, es que lo hacen los maestros, ¿no? Apenas llegaron a un punto, ya no miran el punto que lograron, miran hacia dónde más tienen que ir. Sin olvidar el punto logrado. Esta es la difícil tensión, ¿no? Lo hacemos con nuestros estudiantes. Valorar lo que se logró y en el mismo momento estar inconforme con lo que se logró. Ahora, mi absoluta disconformidad que ignore lo logrado, porque eso es un grave problema, ¿no?, de desconocimiento de lo logrado, mi absoluto conformismo con lo logrado que impida avanzar. Entonces yo voy a riesgo de ser muy recortada en el balance de lo logrado, y además porque lo tengo que hacer desde el Ministerio de la Nación, y eso habla de un espacio, acá se habló hoy de la construcción de lo común, y eso obliga al compañero que le toca estar en el Ministerio Nacional a hablar desde esa perspectiva, sacando los adjetivos por detrás, es decir, no es la primaria rionegrina, no es la primaria chaqueña, no es la primaria porteña, es la primaria despojada de cuanta palabra venga atrás, porque justamente eso es lo común. Yo creo que el día que cada uno de nosotros hablemos de la escuela, nuevamente, y no necesitamos tanta explicación en términos de los adjetivos que vengan acá, esa construcción de lo común habrá triunfado políticamente. Creo que estamos en un camino de construcción de eso, pero reconozco que aún nos falta. Si uno mira la década en términos de la escuela primaria, de las políticas estatales, se habló mucho estos 2 días, uno podría caracterizarlos como un periodo de reacumulación económica, familiar, biográfica, escolar. Son momentos de reacumulación, producto, justamente si son de reacumulación, de momentos de mucha desacumulación. Y allí solo nombrar, lo decía el ministro de Chaco, y no tengo que decírselo a ustedes, las imágenes las tienen, de qué niñez hablamos cuando hablamos de la niñez de la crisis o la niñez sometida a las condiciones neoliberales. Pero nos lo tenemos que recordar permanentemente. Primero porque hay aún una niñez que espera, ¿no? Hay una niñez que todavía requiere ser defendida de las situaciones de injusticia. Pero si uno mira hacia atrás, dice, bueno, la verdad, la condición de la niñez en esta última década se reconstituye, y se reconstituye de la mano de un Estado que se reconfigura. Porque ha sido un motivo de reflexión en estos días, que es difícil separar, quizás vivimos el efecto de ese divorcio, Estado
escuela, y ahí incluyo docencia, es difícil hacer esa separación, pero la hacemos a los fines prácticos. Estado, escuela y familias y comunidades. El Estado fue garantía de un modo particular de entender las comunidades, básicamente porque fue quien organizó durante mucho tiempo nuestra vida, ¿no? Y con la nuestra, la de las familias y la de los niños. Creo entonces que si yo pudiera decir una palabra, diría una década de reacumulación, de restitución de condiciones materiales, una década de mejora de las condiciones en términos escolares de la enseñanza y del aprendizaje, y eso en términos materiales. Y en términos simbólicos, una década aún no cerrada, y la marco como parte de lo que viene, una década de profunda disputa cultural entre una sociedad, lo voy a decir así, medio a lo bruto, o una sociedad regulada por el mercado o una sociedad regulada por el Estado. Vivimos tiempos, creo yo, mundiales, sociales y culturales, que la definición adquiere ese dramatismo, o una sociedad que se regula por el mercado, y si se regula por el mercado, se regula desde una lógica que dice que los sujetos se ubican en una posición que es propia de sus decisiones y propia de lo que han logrado hacer, o somos parte de una sociedad que se mueve por las lógicas estatales. Digo, la sociedad se mueve con lógicas estatales, no el Estado solo, o la sociedad se mueve con una lógica estatal, que es la lógica, tal como se dijo hoy, de lo común. Y si es la lógica de lo común, es la lógica que nunca piensa a los sujetos sin la condición en la que están. Ahora, pensaba hoy cuando escuchaba que esto uno lo dice y que entonces puede decir muchas cosas sobre la escuela, sobre el trabajo docente, sobre el conocimiento, sobre el vínculo escuela y comunidad, pero si no se ubica, no en la foto, sino en esta disputa que aún está sumamente presente. Miren, el mundo lo muestra con características dramáticas, ¿sí? Lo muestra con características dramáticas. El capitalismo financiero no da un paso atrás. Decía Hobsbawm, el capitalismo se fagocita a sí mismo a las instituciones que han sido parte de su propia reproducción, la familia entre unas de ellas. El capitalismo financiero avanza sobre los modelos de vida y sociedad que hemos adquirido, y lo hace, cuando lo hace con la niñez, de manera dramática. Los que mueren más en el mundo son los niños. En las guerras los que más mueren son los niños. Los que más pasan pobreza son los niños. Cuando decimos luchamos contra ese modelo de sociedad desigual, por supuesto lo decimos por todos, pero lo decimos básicamente porque la niñez porta, y esto lo dice Bustelo y a mí me gusta mucho, porque me parece una metáfora interesante de traer. No es porque los niños son los más vulnerables solamente, ¿sí?, que el capitalismo va contra ellos. Es porque los niños portan, justamente por ser la generación nueva, la posibilidad de lo que no fue pensado, lo que puede ser de otra manera. Miren, la tradición popular dice, los chicos vienen con un pan bajo el brazo, y lo dice en aquellas comunidades que eran pobres. Eso no, ¿qué quiere decir eso? Que algo puede ser distinto, que puede no someterse a la dinámica de la reproducción. Entonces, cuando decimos que hay una sociedad que tiene que, cuando digo la sociedad digo nosotros, discutir culturalmente, y lo digo porque estamos en la escuela, y la escuela es el ámbito por excelencia de discutir la cultura, me parece que de lo que estamos hablando es de dar una batalla cultural tremendamente formidable contra todas las variables más conocidas y menos conocidas del mercado. Déjenme señalar dos solas. Miren, acá se habló de la construcción de lo común, y me pasó la semana pasada y con un vicedirector que me llevaba a un encuentro, un compañero de la provincia, que me decía, sí, Silvia, lo común, era un director de secundaria. Y dice, yo te quiero decir, para que entrar en un espacio común me tengo que pelear con todos los profesores, porque no hay nunca un momento en donde podamos estar juntos. Y lo decía dentro del ámbito del tiempo, no afuera del tiempo.
Y a mí me parecía que eso era interesante traer, porque nosotros tenemos con lo común una simpatía. Todos tenemos una simpatía política con lo común. Pero tenemos que recordar que para construir lo común, todos tenemos que sentirnos un poco incómodos. Si no, no hay construcción de lo común. Lo común no es como el conjunto intersección, no es que tenemos cada uno de nuestros elementos, ¿no? ¿Recuerdan la vieja? No, tenemos una idea de común que es del mercado, que no es del Estado. Para nosotros lo común es conjunto A, conjunto B, conjunto C, y lo que toca en el medio es lo común. Y no, la verdad es que yo creo que en política lo común no es eso. Lo común lo producimos entre todos, y lo voy a decir antipáticamente, a costa de la incomodidad propia, ¿sí? Porque para construir algo con otro tengo que dejar algo mío, hay algo que renuncio. Es la palabra difícil, mire, me acordaba cuando él decía deber, ¿no? Fíjense, ahora son actividades. Miren cómo el mercado nos fue pasando por arriba, de alguna manera, ¿no? Actividades, antes eran tareas y en algún momento fueron deberes. ¿Por qué traigo esto ahora aquí? Porque creo que justamente la década que viene es una década que en términos de la ampliación de la jornada no desconoce esta discusión. Acá las compañeras dieron cabales muestras que para atrás hay tradiciones que operan por más tiempo en la escuela. Han operado en la Argentina, algunas de manera muy interesante, porque fíjense lo que decía el ministro, ¿no? No hace tanto tiempo, ministro, no es que hace tanto tiempo, había varios maestros trabajando en un mismo aula, ¿no? Pero probablemente a esa experiencia le pasó la dictadura por arriba, y cuando pasó la dictadura produjo una fractura en la transmisión de ciertas experiencias pedagógicas. Entonces me parece que, déjenme caracterizar la política nacional de ampliación de la jornada, palabra que no negociamos, es ampliación nacional, porque habla de un derecho que le corresponde a todos los niños, a los de Río Negro, a los de los montes y estepas, y también, como digo siempre, al del séptimo A de Marcelo T. y Alvear y Callao. Para los que no conocen Buenos Aires, Marcelo T. y Alvear, vamos a ser más correctos, y Pisurno es la esquina del ministerio y es la ventana que tengo a un edificio de enfrente. Ese edificio está en uno de los barrios más acomodados de la ciudad de Buenos Aires. Cuando decimos todos, decimos todos. Cuando decimos todos, decimos que ese niño tiene derecho a conocer cómo se tramita la infancia de todo el país, porque si no, el mercado nos lleva a pensar que la niñez es solo la niñez pobre. Y sería un problema para la escuela pública no pensar ese espacio como el lugar que vuelva a vincular a los sectores sociales. Por supuesto no lo puede hacer solo, sería un ejercicio de total omnipotencia que solemos ejercer bastante seguido. Pensar que la escuela es el espacio que va a revincular aquello que la sociedad no luche por revincular. Pero la escuela no va a dar un paso atrás en esa revinculación. Por lo tanto, yo diría, la ampliación de la jornada con sus modelos organizativos, con sus discusiones pedagógicas, con sus discusiones del puesto de trabajo docente, y sí, todo eso es una discusión, bienvenida a esa discusión. Esa ampliación separa en una tradición argentina, diría Latinoamérica, no sé si necesariamente toda Latinoamérica, pero sí Argentina, que es que cuando ustedes van por la calle en horario escolar, bueno, no debería, porque en horario escolar debería estar en la escuela, pero supongamos que hacemos un ejercicio teórico de que van por la calle en horario escolar y ven un niño, es probable que no piensen tiene que estar con la familia. ¿Qué piensan? Exactamente. Esa tradición escolar, que no necesariamente tiene todas sus raíces en los gobiernos nacionales y populares, también lo tienen los liberales, porque si la primaria tiene algo interesante, es que los grandes proyectos políticos de este país, aún los que son antagónicos, el liberalismo, y lo marcaba hoy un poco en esa caracterización de los estados, todos esos estados, el oligárquico, el autoritario, el nacional y popular, el neodesarrollismo, le dieron a la escuela primaria un lugar. Entonces nosotros somos la suma de la confusión de las tradiciones
porque portamos todas esas tradiciones, pero también nos da una potencia muy interesante en términos de la inclusión, que no la tiene el nivel medio, ¿sí? Porque su tradición es que no estén todos. Nosotros portamos como un deber de que estén todos, aunque después en eso se nos vaya el alma, la voz, ¿no? La columna y algunas otras cosas. Entonces yo diría, sintetizando y tratando de no abusar, si ustedes me preguntan cuál es la disputa de la ampliación de la jornada, es esa de esa frase que acabo de decir. Los niños tienen que estar en la escuela. No adscribo la idea de que la cantidad no importa. No sé quién nos hizo creer que la cantidad no importa, porque todos ustedes se pelean con ellos cuando tienen que luchar los salarios. Entonces la cantidad importa. No es lo mismo ganar 20 que ganar 2.000 que ganar 2 millones. La cantidad importa. No es lo mismo tener 2 gramos de proteínas que tener 20 gramos de proteína. Y no vale que me digan las proteínas son de buena calidad, pero son pocas. No. Pues a ver, me parece que nosotros no tenemos que dejar, digamos, tenemos que hacer un escenario más equilibrado. La cantidad importa, por eso los pueblos pelean por más años de escolaridad. Si no, no estarían los trabajadores en las calles pidiendo más salario, más trabajo, más escuela. La cantidad es importante políticamente. Por supuesto, estamos todos de acuerdo que lo que pase en esa más cantidad también es importante. Pero como los maestros solemos tener un problema, que cuando vamos hacia una parte de la atención olvidamos la anterior, yo diría, la cantidad importa, por eso vamos por la ampliación de la jornada, porque sabemos que para otra organización del trabajo docente es necesario más tiempo. Si nosotros queremos que los maestros tengan espacio para pensar lo que hacen y para decidir lo que hacen, es necesario más tiempo. La verdad que 4 horas, milagros no se pueden hacer. Entonces, el más tiempo es necesario y ni un paso atrás con eso. La ley lo dice. Nos comemos bastante problemas después en tratar de hacerlo, pero es un paso adelante. Vamos por la ampliación. ¿Pero por qué vamos por la ampliación? Yo lo voy a decir de la manera más visceral que me sale. Porque tenemos que seguir disputándole la niñez al mercado. Yo cuando hizo, me acuerdo, hace la semana pasada almorcé con las compañeras de escuela después del Día del Maestro y me dice, ¿vos te acordás que cuando vos decís eso estás hablando de Kevin, no? O sea, cuando decís 7, 8 horas en la escuela estás hablando, entonces me vuelven a repetir el listado de alumnos que a todos nos generan una discusión pedagógica de cómo hacer para que estén en la escuela y aprendan en la escuela. No le quiero sacar, yo como me pongo vehemente, parece que fuéramos en una cruzada, que no importa lo que pase, y la verdad es que yo sé que eso tiene costos y que no es una inclusión romántica. Esta discusión no es romántica, es interesantísima y hay que ponerle toda la pasión, pero no es romántica. Entonces me parece, ustedes me preguntan, ¿por qué ampliar la jornada? Porque le discutimos la niñez al mercado y lo hacemos desde el Estado. Se lo discutimos al trabajo si el trabajo aún existe. Lo discutimos a las calles si las calles aún existen. Pero también lo discutimos a la soledad de las clases medias acomodadas, en las cuales esa infancia está hiperrealizada, diría algún ministro que perdió el rumbo hace un tiempo. Él hablaba de infancias desrealizadas e infancias hiperrealizadas. También para esos chicos tenemos que pelear la escuela. Porque el mundo del confort, el mundo de la tecnologización es interesante, pero también es un mundo que desvincula. Entonces, cuando yo digo los niños, digo todos los niños. Por supuesto, por defecto ideológico, uno piensa en la patria de los sencillos. Y justamente su deseo es por los sencillos. Pero estamos construyendo lo común. Y en lo común, efectivamente, la niñez tiene que tener lugar. Entonces, ¿por qué una ampliación de la jornada? Para pelearle ese lugar, para que haya otros tiempos que detengan la velocidad de lo que no puede pensarse. La escuela detiene, ¿sí? Miren qué contracultural es la escuela, ¿no? La escuela dice, esperá, ¿no? Esperen, los maestros están todo el tiempo tratando, esperen, ¿no? Detienen, ponen una pausa ahí. La escuela es el lugar de la distribución. Y lo voy a poner en la manera más ejemplar que tengo. Juan tiene 2 lápices
Pedro se olvidó el lápiz y la maestra lo convence de que tiene que distribuir su 50% de las riquezas. Le dice, dale el lápiz. ¿No? Y el pobre mira y dice, no, yo tengo 2. Y el maestro le dice, claro, tenés 2, dale 1. Es como si una de Quieran tiene 2 casas, una de Veraneo y una en la que vive, y una de Veraneo otro. ¿No? Miren lo que uno le dice a los chicos, pero a mí me parece que es interesantísimo eso, ¿no? Porque si los chicos nos pusieran a nosotros en la presión de que distribuyéramos el 50% de lo que tenemos, no sé si estaríamos tan de acuerdo. La escuela es el lugar de la detención porque es el lugar donde vamos a tiempo todos. Yo quiero recuperar esa idea de que todos vamos a tiempo, ¿no? La maestra dice, esperen, porque no empezó. Vamos todos juntos, ¿no? Esperalo a él. Y todos dicen, no, dale, señor, dite. Hasta lo digo de la manera más clásica de la escuela más expositiva, ¿eh? Por eso vuelvo a eso. Y la maestra que dice, no, porque falta, porque no puede faltar ninguno. Por supuesto, después lo recontrarreta, ¿no? No trajiste el lápiz, hiciste esto, ¿verdad? Pero lo espera. Lo espera, porque en la escuela todos valen 1, ¿no? No vale llegar primero, decía el poeta, sino todos y a tiempo. No vale llegar primero, sino todos y a tiempo. Hoy yo podría haber traído, y yo creo que los compañeros hablaron mucho del sentido de la ampliación de la jornada. Yo quiero ir a estos sentidos profundos que arman nuestra tradición, pero que nos lanzan para adelante. Nos lanzan para adelante con una niñez distinta. Alguien dice, vos me tenés que decir cuándo tengo que parar, porque yo avisé, yo sigo, ¿cuánto me? 10 más. Oh. 10 más. No, voy a usar 5, miren. Por hacer la broma me perdí. No, a ver. La escuela es este lugar que le disputa a nuestra aplauso y me voy a perder más. Digo, estas ideas cualquiera de ustedes me podría decir, pero estás hablando de la escuela más conservadora, más homogeneizante, contra la cual muchos disputamos muchas cosas. Y voy a decir, y sí, efectivamente, esta escuela que tiene estos rasgos, también tiene rasgos complicados. El ministro pasó revista alguna de esas complicaciones. Quien tiene otra lengua queda fuera, ¿no? Quien viene de otro sector social no ve reconocidos sus conocimientos en esa escuela. Pero yo quiero buscarlo en una tensión, no quisiera renunciar a ninguna de las partes. Esa escuela es productiva y tiene problemas. Y hay que hacerse cargo de las 2 cosas, de las tensiones y los problemas. 2 cosas más de por qué ampliar la jornada en la próxima década. Aquí se habló de la categoría inclusión, categoría fuertemente discutida, porque nace... Bueno, las palabras son lo que cada uno va poniendo en las disputas, pero es cierto que parte de esa palabra nace justo de los propios organismos y sectores que provocaron una parte importante de la exclusión. Entonces, puesto en sus palabras, es como, decía la compañera, suavizar los efectos colaterales. Nada de efectos, no hay efectos colaterales. Hay o mundos justos o mundos injustos, mejor dicho, hay luchas por mundos justos y luchas por mundos injustos, siempre un poquito más adelante la utopía. Yo diría, ¿por qué ampliación de la jornada también? Porque este Estado, desde mi perspectiva, ha hecho el acto más revolucionario, esto también lo dice Bustelo en términos de la niñez, que es meter a la niñez como un actor protagónico en la disputa por la distribución de la riqueza. Y eso es la asignación universal por hijo. La asignación universal puede ser leída de muchas maneras, pero económicamente es la disputa por la distribución de las riquezas. La niñez tiene hoy un lugar en esa discusión, porque para que haya asignación, alguien tuvo que tener un poquito menos de plata, porque no adscribimos a la idea del derrame. Todos crecen, entonces si crecen, algunos de los que están más arriba reciben más, y después la copita va bajando. ¿Vieron ese esquema de copitas? Que uno tira acá, entonces esta se recontra llena, y como esta rebasa, las de abajo, de a poco, van recibiendo. Eso creo que todos hemos llegado a la conclusión de que no es así,
Y que entonces efectivamente la discusión es por supuesto generar más riquezas, pero también cómo se distribuyen esas riquezas. La asignación marca una definición, marca la definición de que se distribuye hacia la niñez. La ampliación de la jornada debe leerse de la misma manera, en la propia disputa por la distribución de los recursos financieros, como decían, solo mirar la cara a los ministros, a los secretarios de la discusión que es lo financiero, pero es una discusión. Es una discusión que uno tiene que saber de qué, ahí sí déjenme decirlo de esa manera, de qué lado uno está de esa discusión. Porque no se puede estar de dos lados. O se está a favor de la distribución, creemos en más ampliación de la jornada y por lo tanto definimos políticamente y económicamente ir por ese camino, o no lo decidimos. Yo creo que justamente, mira, el Ministerio está avanzando fuertemente por indicación del Ministro. La indicación del Ministro es la indicación de la Presidencia de la Nación en avanzar, en colaborar con las jurisdicciones en fortalecer el financiamiento. Ahora ese financiamiento no está 20 años para atrás, está para adelante, y eso significa disputar recursos. Y esos recursos no se disputan a los sectores trabajadores, se le disputan a los sectores concentrados. Entonces me parece, para mostrar que no es nada romántica la discusión, diría en tercer lugar y último, la ampliación de disputa al mercado, la ampliación de jornada, disputa en términos políticos y económicos, la distribución de la riqueza, y ahí no vale lo mismo cada uno. Yo he tenido posibilidad de ver algunas, no ver directamente, pero por lo menos participar en reuniones en el Ministerio donde se comentan proyectos de ley que han llegado por la ampliación de la jornada. Son todos muy interesantes, les puedo decir. La mayoría no tiene imputación presupuestaria. Porque para imputar presupuestariamente hay que decir qué sector va a pagar la ampliación de la jornada. Y cuando hay que decir eso, en épocas en donde tenemos elecciones, algunos prefieren no decirlo. Pero nosotros lo vamos a decir: para tener ampliación de la jornada hay que seguir peleando la profundización de la distribución. Y en eso no están todos del mismo lado. No están todos del mismo lado. Ahí los invito a hacer una lectura inteligente, sobre todo cuando uno ve los diarios y se habla de cómo ampliar al 30, al 70, al 80, al 100% la ampliación de la jornada, que muestren primero materialmente si es posible, porque en 4 años llevar el 30% de la matrícula es, en términos materiales, no alcanzarían las horas para construir las aulas. Eso no quiere decir que no haya que poner todas las horas para construir las aulas. Lo que digo es que hay un principio de realidad que algunos ocultan, nosotros no vamos a ocultar. Tercer y último motivo por la ampliación de la jornada, justamente la distribución igualitaria del conocimiento. Justamente. Para que ningún conocimiento quede privatizado. Para que no haya niños que aprendan inglés a las 6 de la tarde. ¿Qué tendrá de malo que aprendan a las 6 de la tarde? No, malo no tiene, la verdad se la aprendió. Todos hemos torturado a nuestros hijos mandando. Si no es a inglés, es a danza, y si no es a danza, a lo que sea. Esos conocimientos, esos sectores de conocimiento han quedado más vinculados a ciertos sectores sociales. Y eso no es justo. Por lo tanto, la escuela va por el conjunto de los saberes. Cierro con esto. Son 3 frases sencillas. La ampliación de la jornada va por los conocimientos que todos los niños, que la escuela siempre quiso enseñar, la lengua, la matemática, ¿no? Por aquellos que tenía que enseñar y no tuvo tiempo, las ciencias y las artes que están desde larga data en el currículum, y aquellos nuevos saberes que son parte de la contemporaneidad y dialogan con nuestros niños, ¿no? La tecnología, nuevos lenguajes, la fotografía, el teatro, otras lenguas, etc. Y ahora sí cierro de verdad, porque siempre, viste, los amenazo para que vean hasta el último capítulo. No aplaudan que le falta todavía un minuto. Quiero cerrar con una... Esperen. Quiero cerrar con 2 imágenes. Nuevamente reponer la imagen de una preocupación por la niñez del mundo. ¿Sí? Una niñez que no la está pasando bien en muchos lados.
Y ante esa imagen de un mundo donde la niñez no necesariamente la pasa bien, reponerles una nota de una escuela que está en Virrey del Pino. Virrey del Pino es una zona obrera de La Matanza, una zona que se ha recuperado, digamos, no se ha vuelto a proletarizar, para decirlo de algunos modos, de la jornada de familia y escuela. Ustedes saben que hemos compartido todos en el país una jornada de familia y escuela ligada al cuidado. A mí me tocó ir a esa escuela, les leí un cuento, el cuento de Virtudes Choy, que una maestra que decía que todos eran, muy bien, quiere decir que vamos construyendo lo común. Miren, lo común tiene que ver con que yo hable de algo y ustedes hagan también así. Quiere decir que algo de experiencia compartida vamos revinculando, ¿no? Virtudes Choy, que es una maestra que le dice a todos sus alumnos que es el mejor alumno. Cuando terminamos de leer el cuento, yo les pregunté a los chicos qué les parecía. Uno me dijo, ¿es justo para esta jornada? ¿No? Me dice, justo de esta jornada. No podía explicar muy bien por qué. Y se para una alumna de 10 años y me dice, ese cuento le dice a las familias que no tienen que leer la letra grande de sus hijos. Tienen que aprender a leer la letra chica. Imagínense que todos nos quedamos, ¿no? Fue como un momento raro. Yo pedí un aplauso. Después le pregunté al resto, ¿entendieron lo que dijo la compañera? Y ella explicó. La verdad que me asombró mucho hay que tener capacidad, ¿no? La escuela tiene que haber dotado de muy buenas herramientas para poder hacer semejante transferencia de la letra grande a la letra chica. Esto. Bueno, terminamos la reunión, me encuentro con ella. Digo, bueno, felicitaciones, muy bien, te felicito, vas a seguir estudiando, todo eso que dice un maestro cuando se encuentra con un niño. Le digo, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser científica, me contestó. Eso solo puede leerse en esta década ganada, déjenme solo decirlo así, compañeros, porque hay una presidenta mujer y porque se cree en las ciencias. Es simplemente por eso, o por todo eso, que una nena de Virrey del Pino me puede decir que no va a ser peluquera, que está bárbaro, que está buenísimo que sea peluquera, pero que también pueda pensarse en esa dimensión. Y le dije, no me cabe la menor duda que lo vas a lograr. Y volví y le dije a las compañeras, me sale una afán estalinista de ir siguiéndola, de no perderla a ella y no perder a ninguno de los niños de este país. Yo sé que lo dijo el ministro, yo quiero cerrar con eso. Ni un paso atrás, discutamos todos los modos que hay que ir para adelante, pero discutamos para adelante sin ir para atrás y peleando con todas las visiones mercantiles que el Estado ha puesto en nosotros y que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Muchas gracias.